Escuchas En Buena Onda por Luz Radio 102.9. Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy conversamos con la profesora Evelyn Córdoba. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y hemos venido conversando a propósito de la genética y la epigenética. Y yo tengo que confesar, Evelyn, que para mí esto ha sido un shock, realmente. Yo, por ejemplo, cuando escribí El darwinismo y la religión, ese experimento de Weizmann, pues a mí me convenció, como yo diría la mayor parte de los seguidores de Darwin y de Mendel, de que realmente ninguna característica adquirida se puede transmitir a la siguiente generación. En estos experimentos que tú me has planteado, a mí no me impresiona que la primera generación reciba los efectos de una buena o mala alimentación en el embarazo. A mí lo que me impresiona es que la siguiente generación sí los reciba. Y es algo realmente difícil de concebir, porque además la idea que nosotros hemos tenido sobre el mecanismo de la herencia como que no pareciera permitir admitir eso, pero con todos estos experimentos que tú has mencionado, realmente a mí, en lo personal, y esto tengo que reconocértelo aquí públicamente, me han hecho replantearme muchas cosas en biología que yo pensaba muy seguras. Y si bien tengo que decir además que yo había escuchado más o menos en qué consistía la epigenética, bueno, fue gracias a ti como he venido a meterme, a sentir curiosidad por este asunto. Ahora, tú nos habías hablado de ratas, Sí. pero basta ya de ratas, seamos más humanos. Dímenos, Sí. en el término, en el plano de las poblaciones humanas, ¿qué se ha observado como para hacer pensar que la herencia no es solamente gobernada por el genoma, sino que además de eso puede haber un epigenoma? Mira, fíjate, hay el experimento, o más que experimento fue un estudio longitudinal que también fue muy contundente porque fue en humanos. Lo hizo el profesor Olaf Bigren. Él es en Suecia se llama médico social porque se encarga de estudiar cómo los factores socioeconómicos y socioculturales afectan la salud del ser humano. Entonces, el doctor Bigren, él leyó unos artículos que escribió en la década de los 80 el profesor Marcus Pembry, donde él planteaba una hipótesis de lo que son los mecanismos de la epigenética y de la presencia de epimutaciones, porque él había observado algo en niños, en el Hospital de Niños de Bristol, en Inglaterra, y él, como tenía acceso a una base de datos muy buena, muy precisa, acerca de las hambrunas, los precios de los alimentos y el récord de las personas que vivían en Suecia desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, él se puso investigando estos datos, se dio cuenta que en una región aislada de Suecia, que se llama Norrbotten, específicamente en la parroquia de Överkalix, una generación, que fue la generación de 1890, sufrió una hambruna terrible. Es decir, la generación que nació en 1890 sufrió una hambruna terrible. Creciendo, esa generación sufre una hambruna terrible, Ok. porque la cosecha no se dio, había escasez de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Él se da cuenta que esta generación crece en medio de una hambruna, en condiciones bastante precarias, y la siguiente la generación que nace de esta generación de 1890. Que supongamos que nació en 1905, Sí, una que- generación son 25 exacto, años. nació en 1905. Esta generación presentó unas características, ¿ok? Tenían menor peso, menor estatura, menor densidad, bueno, no podemos decir menor densidad ósea, pero sí había cierta fragilidad ósea, pero Hasta ahí, eso no me parece no, sí, sorprendente. pero fíjate una cosa, esa generación de 1905, a pesar de tener menor estatura, menor peso y todo esto, no desarrollaron enfermedades cardiovasculares ni diabetes. Ahora, esta generación ¿Ok? de 1905 sí se alimentó bien, Sí se alimentó bien, ¿ok? pero con todo desarrollaron estas enfermedades. esas características. Pero lo importante es esto, recordar, no desarrollaron ni enfermedades cardiovasculares ni diabetes. Ahora, ¿qué sucede? Ellos se alimentan bien. La siguiente generación, la que nace de estos chicos de 1905, que En es la 1930. sí, nacieron en 1920, ellos presentan las mismas características de los padres, bajo peso, baja estatura, no Y con buena manifestaron, alimentación. con buena alimentación, no manifestaron ni enfermedades cardiovasculares ni diabetes, es decir, esa mutación a nivel epigenético se transmitió, pero aquí es importante
hacer una aclaratoria. Cuando hablamos de epimutaciones o de cambios en el epigenoma, la secuencia del ADN no cambia, es decir, la mutación no es a nivel de ningún gen en el ADN, en el genoma. La mutación es en la información, en la manera como se expresa el gen o no, ¿ok? Pero fíjate que en este caso, no solamente se transmitió, uno puede decir, bueno, obvio, se puede transmitir de padre a hijo, pero es que también se transmitió de abuelo a nieto. Y la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, de lo que se llamaron los chicos de Overcalix, es que Vigren también estudió posteriormente la generación que se sobrealimentó, porque como la agricultura es cíclica, hubo un periodo de hambruna, pero también hubo un periodo en que había demasiada alimento disponible, y entonces esa generación se sobrealimentó, comió de más, engordaron por supuesto. Entonces los hijos de esta generación de la abundancia tenían ciertas características, tenían por supuesto mayor estatura y mayor peso, pero además de eso desarrollaron enfermedades cardiovasculares y diabetes que no tenían sus padres. Lo otro es que también la siguiente generación presentó, comiendo normalmente, sin sobrealimentarse y sin pasar hambre, también presentaron las mismas características y desarrollaron enfermedades cardiovasculares. En nuestra cultura está la idea de que, bueno, si uno tiene buenos genes y uno se alimenta bien o tiene hábitos sanos, pues uno va a tener una vida sana. Pero esta información que tú estás trayendo nos revela que también depende de cómo se alimenten tus padres e incluso tus abuelos. Sí. Y es una cosa realmente pues sorprendente, porque hasta ahora la genética no había contemplado esa posibilidad. Sí, y de hecho fíjate que no solamente hay que recordar, no es solamente la madre, es también el padre. Los padres que fuman, que comienzan a fumar desde muy jóvenes o simplemente que fuman, también los hijos comienzan a manifestar ciertos problemas, y eso se le transmite a los nietos de los padres fumadores. Entonces, no solamente decirle, cuando la pareja sepa que la mujer está embarazada, decirle el hombre a la mujer, mira, cuídate porque nuestro hijo y nuestros nietos dependen de lo que tú comas y lo que tú hagas, es que también papá tiene que ser consciente de que lo que yo como y lo que yo haga va a tener efectos sobre mi hijo y sobre mi nieto. Bueno, yo te digo, Evelyn, si yo tuviese que reescribir hoy, en agosto del 2010, mi libro, El darwinismo y la religión, ciertamente, por lo menos la parte del experimento que hizo Weizmann, yo le colocaría un asterisco y diría, bueno, quizás, obviamente no en la forma caricaturesca en la que lo planteó Lamarck, pero quizás algún aspecto del lamarquismo